Hola, ¿qué tal, familia? Muy buenos días. Sabes que cuando es esta hora todo el mundo quiere como que el día se le dé bueno, pero a veces uno no se organiza para llevar en el equipaje lo que hace falta para eso. Así que buenos días y que en ese equipaje haya buen ánimo, optimismo, que es parte del pleito, que estimula el cuerpo para que se condicione para el trabajo. Y hablando de trabajo, aquí estamos. Pablo Maquini, Nelson Rodríguez y una servidora, Adis Burgos. Ay, caballeros. Ustedes saben, nosotros muy buenos días, país, buenos días, República Dominicana. Ustedes saben que nosotros hacemos nuestro programita antes de hacer el programa aquí, ¿no? Y estábamos recordando con nostalgia a Morrobel, porque increíblemente una parodia, una caricatura de lo que es un mal político que hacía el genio de Freddy Veras Goico, pues cada día uno, conversando, mirando gente en los medios, el candidato se va dando cuenta de que Melesio Morrobel ha sido superado, pero con creces. Óigame lo mal que vamos, lo que era una caricatura, pues ha sido superado por la realidad. Así que donde quiera que esté, si es que está o está llegando, que dice don Mario, pues el abrazo a ese genio que se llamó Freddy Veras Goico, que hacía todo y todo lo hacía bien. Increíble. ¿Y cómo la gente puede nacer con tantas virtudes? En la televisión. Así que, pero vamos a hablar del señor Rodríguez. Buenos días. Qué corbata. Usted va a Miami y trae una corbata a un amigo un día. ¿Qué hace? Date quieto, Maquini, date quieto. Hay un aspecto que no ha sido superado Melesio Morrobel, que es en el asunto de la sinceridad, porque Morrobel era un político que no disimulaba. Él decía que él luchaba para llegar al poder para robar, para ganarse su cuarto, porque lo que él está invirtiendo en la campaña, él tenía que conseguirlo. Entonces los políticos nuestros todavía no se sinceran y no dicen a qué van al poder. La mayoría de los políticos hay que decir, señores, miércoles 15, hoy es quincena. Y es una quincena significativa porque es la primera del año, primera quincena de enero. Hoy es que los usuarios de tarjeta de crédito y cuenta corriente se van a enterar del comportamiento de diciembre. Y los que se portaron bien, los frugales, la gente que se lleva de los consejos, la ahorrativa, estará feliz y contenta. Lo que pasa es que hay gente que confundió el ser frugal sí, con tomar brugal. Y ahora sale esa tarjeta. No, señores, pero es verdad, es quincena significativa. Esta quincena hay muchas cosas. Yo voy a comenzar. Sí, la primera del año no les rinde a la gente muchas veces porque hay demasiadas cosas esperando. No. El gasto se triplicó en la última quincena. Eso voy. Lo que pasa es que la primera quincena es la quincena de la sincerización, donde usted se enfrenta a su bendita realidad. Llega la tarjeta y cuando usted recibe la quincena dice, coño, pero ¿cómo yo voy a pagar? ¿Y qué fue lo que yo hice en diciembre? ¿Y qué fue lo que hice? Esa es la palabra. Y los cobradores instalados en las esquinas, esperando el pago. Por ahí está, día 15. Hay un servicio público y me llamó la atención, aunque los principales enterados son la gente de todos los barrios de la zona norte del Distrito Nacional. Este anuncia que se va a llevar la luz de 8 de la mañana a 9 de la noche en al menos 15 sectores de la zona norte. Ellos dicen que van a desmontar una subestación de capotillo, de los cables de alta tensión. Me imagino que la gente de la zona norte debe estar enterada que dentro de un rato y hasta las 9 de la noche no tendrá luz. Entonces digo que me llama la atención porque nunca había visto un apagón que se lleve media capital, Luperón, Espaillá, Villa María, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Juana, Mejoramiento Social, La Sursa, Capotillo, hasta llegar a 15, 16 sectores. Entonces ahí está ese servicio público. Dos comentarios breves. La carta pastoral de los obispos, con motivo del Día de la Altagracia, fue emitida ayer. Muchos puntos comunes con otras cartas y mensajes del episcopado, pero la Iglesia Católica siempre alineada con los intereses generales del país. Una carta dedicada a las elecciones, muchos consejos, exhortaciones, críticas a malas prácticas, un apoyo irrestricto a la Junta Central Electoral y a que se debatan propuestas. Ahí metió la Iglesia, sí, sus propuestas. Ahí está
el derecho a la vida, ese tipo de cosas que ella espera, la Iglesia Católica, que los políticos debatan y que expongan su propuesta. Carta pastoral que no despierta esas emociones de tiempos anteriores, pero sí importante por ser la voz de la Iglesia Católica, que es una de las instituciones relevantes de la sociedad dominicana. Varias informaciones alrededor de la Junta, que estuvo muy activa ayer. La Junta le presentó a los delegados de los partidos el padrón electoral que se va a utilizar para mayo, o sea, porque ya el de febrero se está cerrado, pero que estará abierto hasta el viernes, el que se va a utilizar para mayo. 7.556.397 personas están empadronados. Se mantiene la tendencia, 51.86 son mujeres, 49.14 hombres, y yo creo que la candidatura vicepresidencial va a estar de lo más interesante, con esa altísima proporción de mujeres en el padrón electoral. La Junta informa que hará el próximo domingo una prueba al voto automatizado que se va a utilizar en febrero, pero que será una prueba interna, o sea, no es que la gente tendrá que ir a votar. Y ha seleccionado 133 colegios electorales de 28 municipios. La Junta también hará el domingo una prueba de la aplicación celular, esta que se está hablando, que algunos partidos no están de acuerdo. La hará esa prueba en 40 colegios electorales de 10 municipios. O sea, con la forma de votación se van a transmitir por ahí a través de esa vía. Hay un match sabroso entre la Junta y el Tribunal Superior Electoral. La Junta debió tener las boletas de febrero impresas el día 12, pero resulta que todavía ayer el Tribunal Superior Electoral tenía más de 180 recursos que fallar de instancias que elevaron candidatos que se sintieron perjudicados con las decisiones de las juntas municipales electorales. Todavía hay unos reductos de la primaria de octubre. Entonces la Junta le dijo al Tribunal Superior Electoral: le vamos a dar un chance hasta mañana, pero ya mañana, jueves, nosotros vamos a imprimir las boletas. Una situación muy peculiar, porque imagínense 180 casos y que resulten gananciosos de causa, muchos de ellos, y que no aparezca en la boleta ese candidato que tiene todos sus derechos. Entonces la Junta dijo: vamos a imprimir la boleta el jueves superior electoral, ustedes decidan. Dice el Tribunal Superior Electoral que está tratando esos casos, que lo lleva como caña para el ingenio, digo yo, porque está trabajando decenas de casos en cámara de consejo, o sea, que deciden entre ellos mismos ahí después de escuchar las partes, y no dudo que se festinen muchos de esos casos. Pero ahí está, Castaño Guzmán, o la Junta en este caso, habló con mucha propiedad. Ya la Junta se había quejado la semana pasada, el presidente de la Junta, que estuvieron en el grupo de comunicación Corripio, que esta ley de partido, esta ley electoral, que el Tribunal Superior Electoral y el Constitucional están podando muchas iniciativas. Esa figura, podando, o sea, como si fuera un árbol, le están quitando cositas a las iniciativas de la Junta, y dice Castaños que crean incertidumbres. Otra cosa es que el PRM y la Fuerza del Pueblo llevaron una carta ayer conjunta a la Junta Central Electoral para que le expliquen el estatus de la famosa auditoría que iba a hacer IFES a los equipos que se van a emplear en febrero, porque la que se está haciendo fue para los equipos de octubre. Entonces ellos quieren esas explicaciones, poniendo una banderilla ahí: Junta, díganos cuál es el estatus de esa situación. Y lo último, atención mujeres, el PRM elevó ante el Tribunal Constitucional una instancia para que dictamine y valide que la cuota de la mujer sea nacional y no por demarcaciones. Usted dirá: caramba, PRM, ¿y qué te hicieron las mujeres? Ustedes que tienen tantas mujeres valiosas en las boletas. No, el PRM lo que tiene es un lío, y no es de ropa, porque recuérdese que con aquello de la reforma constitucional, que la reelección de Danilo,
el PRM le dijo a todos sus diputados, 50 y tantos, lo vamos a reelegir sin ir ustedes a primaria ni nada. Les reservamos el puesto a todos. Pero ahora, con la decisión del Tribunal Superior Electoral de que es por demarcación la aplicación de la cuota, ahí están sacando hombres para meter mujeres y han quedado fuera muchos de esos diputados. Lo contradictorio del caso es que un partido como el PRM, y reitero, con mujeres tan valiosas que están en la boleta, vaya al Constitucional, acuda al Constitucional para restringir la cuota de la mujer. Y cuando digo restringir, porque no es lo mismo un 40% calculado a nivel nacional que un 40% por cada demarcación, en cada circunscripción. Por ahí están muchas informaciones alrededor de la Junta Central Electoral, porque las elecciones municipales son ahorita. Eso va a traer mucho cocorícamo, esto de la mujer, porque ya conocemos el truco de lo nacional. Lo nacional es un truco que se inventaron los partidos hace tiempo para truquear, valga la redundancia, la colocación de las mujeres. Entonces yo busco los lugares menos importantes y ahí pongo la mayor cantidad de mujeres en los sitios claves, y aquí hay 7 provincias decisivas, pongo a las mujeres. Pero ayer se presentó la primera entrega de la encuesta Mark Penn, que uno le tiene el reconocimiento de que fue la que acertó en las elecciones internas, en las primarias, tanto del PLD como del PRM. Entonces siempre es interesante ver los resultados que presenta, los hallazgos de esa encuesta. Es una encuesta, se realizó entre el 8 y el 10 de enero con un margen de error de 3%. Y se le aplicó a 1.030 personas. Los hallazgos, así rápidamente, vamos por parte. Por parte vamos a decir que llamó la atención, en una cosa que llama la atención, entre 14 personalidades políticas, candidatos, presidentes de partido, sometidos al escrutinio, solamente 3 figuras políticas tienen lo que en la encuesta se llama favorabilidad neta positiva, es decir, que son muchos más los que lo ven con buenos ojos que los que no lo ven así. Entonces llama la atención que apenas 3 políticos, Luis Abinader, David Collado y Margarita Cedeño. La noticia ahí sería Luis Abinader, porque lo de David Collado y Margarita Cedeño viene de lejos. Pero sí llama especialmente la atención de estos niveles. Por ejemplo, Luis tiene más 33, David más 26, Margarita más 18, el PRM como partido más 19, el PLD como partido menos 2, y ahí comienza lo negativo. Danilo Medina menos 2, Johnny Ventura menos 7, Gonzalo Castillo menos 15, Leonel Fernández menos 19. Entonces, son hallazgos sumamente valiosos, porque van en esa misma línea. Esto de que el PRM es el único partido con favorabilidad neta es algo también que hay que tomar en cuenta. Otro hallazgo es el 10% de indecisos. Hay un 10% que cuando se le pregunta no sabe, y eso vale oro. El otro hallazgo, y yo decía que es el meollo, la naiboa, el gutatiberor, el centro, el porqué de esta encuesta, es lograr ese titular. El titular es ese que vamos a colocar ahí. El 46% apoya a David Collado para que sea candidato a la presidencia de la República. Ahí está la naiboa. También hay 63% de los encuestados que se declaran independientes. Apenas en septiembre ese porcentaje era de 49, óiganme, 14 puntos de septiembre a enero. En cuanto a la simpatía por partido, PLD 45, PRM 39, Fuerza del Pueblo 9, PRD 3 y Reformismo 1. Ya cuando se coloca
con el candidato, la propuesta con candidato, el PRM y aliados están en 37, es decir, que ahí ya se van arriba los del PRM. El PLD 31, 6 de diferencia. Leonel Fernández 11, PRD 3, Alianza País 2 y por ahí sigue. Otro dato que llamó la atención y mucho es que el 83% indicó que votará en febrero en las elecciones para alcaldes. Ustedes saben que el promedio de las últimas 15 elecciones es que en las presidenciales votan entre el 70 y el 75 y en las municipales 45, 50, nunca más de 50 bajito, por ahí. Bueno, ese 83 habrá que darle seguimiento y por ahí sigue la cosa. Pero, ¿qué podemos decir de esta encuesta? Vamos por partes. Lo primero es que a uno le pareció que además de una encuesta es un mensaje atrás de un titular que fue el que acabamos de colocar. No deja de ser una encuesta de posicionamiento de candidatos y de condicionamiento de la opinión pública para pasos posteriores. ¿Por qué? Bueno, porque el PLD tiene un problema serio. Ya el PLD con candidatos está por debajo del PRM. Y para mejorar eso, entre otras cosas, hay dos armas fundamentales. Y la primera de ellas se llama David Collado. La segunda se llama Margarita Cedeño, porque si bien se quedó en el PLD, por la forma en que la tratan algunos tuiteros del PLD, incluso algunos de manera sumamente ofensiva, quiere decir que hay algún cocorícamo por ahí por dentro. Todavía hay problemas con Margarita Cedeño que le va a hacer muy bien enterarse de su nivel de favorabilidad en un momento, posiblemente uno de los momentos más difíciles de su carrera política, porque ella está como la brepa vanileja, que le dan fuego por arriba y por abajo. Pero lo cierto es que esta encuesta tiene que ver mucho con ese 46%, con decirle a David Collado, óyeme, piénsatelo, mira, tú deberías ser candidato, tienes posibilidades, pero sería la mejor manera de ayudar a un PLD que hay que entender la situación del Partido Morado. Fue el presidente Leonel Fernández quien se fue de ese partido, no fue Juancito Pérez Vidal, alias Tito. Y ese 11, cuidado a la hora de la verdad, ese 11 que presenta la fuerza del pueblo, hay que ver qué va a ocurrir. Yo decía que, bueno, no tiene la fuerza para ganar, pero sí para evitar que otros ganen. Sobre todo en esto con David Collado, hay que ver qué va a decidir David Collado, sometido a un gardeo a presión fuerte. Pero es una situación difícil porque David Collado es el alcalde del PRM, mentor de la candidata a la alcaldía del PRM, Carolina Medina. El PRM tiene su candidato, que ya lo ven, arriba, adelante, que viene muy de abajo. Recuerden que perdió 62-35. O sea que lo que le ha pasado a Luis Abinader en los últimos 3 años son felicidades. Entonces, de repente, en un escenario así, el que David Collado salga del PRM y vaya por una fuerza, se habla de País Posible, se habla de varios partidos de los pequeñitos, pero esto le podría afectar mucho su carrera, porque bueno, ¿cómo argumentar esto? Se vería como que se está prestando a ser un instrumento para ayudar a el candidato del PLD y al PLD, pero también eso afectaría la parte que más siempre se le critica. Los adversarios de Collado hablan mucho de unos vínculos muy primarios que él tiene con algunos grupos económicos, cosa que yo personalmente nunca he encontrado muy mal, porque a mí me parece que eso es maravilloso, siempre y cuando tú no favorezcas de manera ilegal a esos grupos, pero que a ti te vea bien tal o cual personaje importante y están las fotos ahí, pues a mí me parece bien y es parte del éxito que él ha tenido, porque muchas de las cosas que ha hecho el ayuntamiento ha sido con la mitad del presupuesto aportado por ese sector privado. Pero bueno, el PLD tiene que hacer algo con su candidatura.
y David Collado sería la salida. Por eso la discusión. Otro elemento importantísimo es que aquí queda evidenciado lo que tanto se ha hablado, la crisis de los partidos y de los políticos. Señores, el 63%, y uno tiene tiempo diciendo, señores, se van a morir de eso, tengan cuidado, que la gente le vota, a ustedes la gente les vota, pero no creen ustedes. El 63% se declara independiente. Sí, yo voy a votar. ¿Qué carajo? Porque, bueno, donde ninguno despierta pasiones, y yo no creo en ninguno, bueno, esto por lo menos estos están ahí, y este es el más fuertecito. Pero el 63%, o sea, el partido de ninguno sigue liderando, ya no es el PRM ni el PLD, es el partido de ninguno, el PN. Pero si ustedes quieren más, el 10% está indeciso. Es decir, que ahí, y ya dije que entre 14 candidatos, partidos, solamente 3, Margarita Cedeño, David Collado y lo encabeza Abinader, pues superan una prueba terrible. Finalmente hay algo que ya queda en evidencia y lo logró Luis Abinader, lo logró. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, de que el gran objetivo de Luis Abinader para 2020, el desafío, era convertirse en el ungido, en el instrumento para. Aquí en 1978 nadie estaba evaluando las luces o sombras, que luces tenía muchas porque era un hombre muy honrado y un hombre de trabajo, don Antonio Guzmán Fernández. Pero en el 78 nadie estaba evaluando a don Antonio. En 1978 Antonio Guzmán fue el instrumento para que todos los que estábamos en contra del doctor Balaguer votáramos por el PRD para sacar a Balaguer del poder. En este momento, cuando uno ve los resultados, para que ustedes vean, Abinader viene del 19% de favorabilidad a 33% en 4 meses. Entonces, esto que era la meta de Luis Abinader, él lo ha logrado. Hoy el instrumento, nadie piensa en otra persona que no sea Luis. Si a usted no le gustan los PLDistas, a la hora de la verdad presidencial, ya Luis Abinader logró lo que era su principal objetivo. Ahora, ¿de qué se trata? Atención, señor Abinader Corona. Insana virtud la de meter la pata. Evite meter la pata, no se arriesgue. Aquí de lo que se trata es de usted hacer lo que tenga que hacer con comedimiento y prepararse para la guerra que viene en las redes sociales, cada partido con su equipo, terrible. Pero creo que son muchas más, pero quise sacar estas 7 lecturas que nos permite esta primera entrega de esta encuesta Mark Payne. Bueno, voy a decir algo de la Mark Payne precisamente por ser una encuesta de los medios de comunicación. Yo he dicho aquí que las encuestas de posicionamiento yo no las voy a comentar, pero ese tipo de encuesta, en este caso SIN, el SIN, Mark Payne, Bernardo Vega, esperemos la Gablu, no sé cómo andará Diario Libre con las Greenberg, comienzan a nivelar la carga, a emparejar la carga. Entonces, esos datos que están ahí reflejan este momento. Y oye, Pablo, a diferencia tuya, si yo fuera Abinader me preocupara profundamente por los resultados de esa encuesta. Él aparece adelante, pero la diferencia, no está medido Abinader y Gonzalo, porque ahí voy. Parece que hay un error de diseño, por lo menos en los cuadros, en la nota de prensa no está así. Y habla del PRM y aliados. Si tú vas a evaluar al PRM, tú no puedes poner PRM y aliados, es el PRM nada más. Pero parece, eso nada más está en los dos cuadros, que se presta a confusión porque no se está hablando del PRM y el PLD, sino PRM y aliados, PLD y aliados. ¿A dónde yo voy cuando digo que se empareja la carga? Estamos buscando por aquí la última del Centro Económico del Cibao, de Aguilera, 9 de diciembre. Abinader 46.6, o sea 47%. Gonzalo 25 y Leonel 24. Miren que la suma entre Abinader y Leonel da 70%. Eso es un paseo. Pero ahora sumen el 37 de Abinader y el 9
de Leonel, para que vean que no se llega al 50%. Y cuando hablo de preocuparme es porque la diferencia es apenas de 6 puntos porcentuales. Entonces se decía, Gonzalo, no marca, 37-31, señores, a 5 meses de las elecciones. Es mucho lo que se puede hablar. Entonces por eso yo hablo de preocupación. Bueno, Nelson, lo que pasa, recuerda de dónde venimos. Pero déjame desarrollar la idea. Porque lo que estoy diciendo es que es preocupante. Gonzalo casi está de Abinader dentro del margen de error. Y segundo, me preocupa, o no me preocupa, debiera preocuparle a Abinader ese 37%. Pero reitero, no están midiendo a Gonzalo y a Abinader. La pregunta era, según el cuadro, ¿cómo valora usted este partido a partir de su candidato? Entonces uno asume que le dicen que el candidato es Abinader, pero no está ahí en el cuadro. Entonces, ahí está como si fuera un techo, 35, 36, 37 de Luis Abinader. Entonces, por eso yo digo que es de preocuparse, este tipo de resultados a 5 o 6 meses de las elecciones, porque la gente asumía, por todas las encuestas de posicionamiento que se estaba haciendo, que Abinader tenía 47, 48 y Gonzalo 22, 23 y Leonel 20. Lo de Leonel y la fuerza del pueblo, ahí está en un escenario, cuando mencionan el candidato, la fuerza del pueblo tiene 9. En otro escenario, como partido, la fuerza del pueblo tiene 11. Y también es significativo que el PLD aparezca con 6 puntos de ventaja frente al PRM cuando le preguntan, una pregunta más cualitativa que la primera, de acuerdo, ¿cuáles son sus simpatías partidarias? ¿Por qué partido usted simpatiza? Aparece PLD con 45 y la Fuerza del Pueblo con 39. Yo creo que es muy significativo este tipo de encuesta, la Marpen Stawell, porque realmente van emparejando la carga, señores. Van emparejando la carga y van adelantando una idea de que nosotros nos avecinamos en mayo a elecciones muy competidas, Entonces, esa es mi visión con el reparo que tengo de que en el cuadro aparece la pregunta como PRM y aliados, y PLD y aliados. No creo, creo que es un error del diseño, no creo que se le pregunten en la calle ¿cuál es su simpatía? ¿PLD y aliados o PRM y aliados? Porque eso es un ruido. Entonces, reitero, ese margen de diferencia entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, yo lo veo muy mínimo para la percepción que se tenía, aunque reitero, no están siendo evaluados los candidatos como tales. No le preguntó qué usted opina de estos candidatos, sino del partido a partir del candidato. Pero bueno, me gustó que comenzaras citando al Centro Económico del Cibao. O sea, ese 46, 25, 24 lo presentó la encuestadora del principal asesor de Luis Abinader. Credibilidad cero en términos de una lucha, de una observación demoscópica profunda, en la medida en que si usted no puede desdoblarse, usted es el asesor del candidato. Entonces, ese 46,6, que me perdone Aguilera y me perdone Luis Abinader y el PRM y la María Santísima, pero a mí no me merece ninguna credibilidad. Es qué sé yo, es como la situación de Asisa, por ejemplo, que puede tener todos los aciertos del mundo, pero el vínculo se conoce. Pero aquí lo importante son dos lecturas. La simpatía por el partido, a quién usted le gusta, a qué partido usted le votaría. En ese sentido, el PLD está 45 y el PRM 39, 6 puntos. Cuando se pregunta ya el partido con su candidato, incluyendo al candidato, estamos hablando de que ya el PRM, que estaba 6 abajo, sube 6 puntos sobre el PLD. Por consiguiente, sí hay problemas, pero el problema es mayor. ¿Por qué? Porque quien viene de abajo, yo al PRM le llamaba en el 2015 y se ofendieron muchísimo conmigo, es que ustedes son un PRD mientras tanto. Lo de la M no es de moderno, es de mientras tanto, porque ustedes no son un partido. Y ahora ellos lo admiten.
No eran un partido. ¿Qué era el PRM en 2015? Bueno, ese PRM en el 2015 sacó 35, ¿no? Casi 36, que fue un logro casi milagroso, por un desprendimiento, y en menos de un año montar todo este partido y sacar muy bien. Pero yo le decía que tenía lo de mientras tanto y tenía lo otro, la institucionalidad. ¿Qué pasó? Que hicieron caso y el PRM hizo su tarea. Y la hizo también, que aquí hemos hablado mucho que las elecciones se ganan con mujeres y con jóvenes. Ah, bueno, pues el presidente del partido es José Ignacio Paliza, muchacho de 30 y pico, a veces se le puede decir muchacho todavía, porque ni a 40 llega. Y la secretaria general es la joven Carolina. Pero la gran estrella del PRM se llama Farideh Raful, la sobrina, yo le llamo. Es decir, que el PRM ha ido haciendo la tarea. Y al mismo tiempo que el PRM ha ido haciendo la tarea, el PLD, alocadito, jaito de tanto ganar siempre, pues se dividió y tiene el gran problema de que son dos PLD, uno dentro y otro fuera, la Fuerza del Pueblo, que están los dos decididos, y anótenlo, lo pueden escribir por ahí, anótenlo, que están decididos a hacer lo que sea, y si es legal mucho mejor, y si es moral también mucho mejor, pero lo que sea, para evitar el triunfo del otro. Entonces, esta guerra de gente que tiene cadáveres debajo de la alfombra, porque toda una vida, ¿de qué le va a hablar el sector PLD a Leonel Fernández de lo que ocurre en un proceso electoral, de las marrullas, de las cosas terribles que se hacen en un proceso electoral? ¿Quién le va a decir? ¿O qué me va a decir a mí el sector PLD formal en contra de Leonel Fernández? Si son hermanos hasta ayer en la tarde, ayer en la tarde. Entonces vamos a ver qué va a terminar todo esto, pero estas son lecturas. Yo les dije al PLD que si el que estaba quería seguir y el que tuvo quiere volver, los dos se podrían ir a la oposición, y todo parece indicar que están trabajando para eso. Y saludo a Juliana, que gracias a Dios con gran valor pues nos informó que ya está libre de cáncer. Pues recuerdo a Juliana de que caramba, Juliana, qué mala eres, Juliana, pero qué buena eres, Juliana. Un abrazo grande a Juliana y el mensaje a la partidocracia, a ver qué va a hacer con estas realidades. Bueno, la lectura es incluso que ni siquiera sumando los votos del PRM y de la Fuerza del Pueblo, de Abinader y de Leonel, se despinta un escenario de segunda vuelta. Pero reitero, Pablo, lo que se habla y se le monta campaña de que el PLD no tiene candidato, le debe preocupar a Abinader que a 5 meses y tanto de las elecciones la diferencia sea de apenas 6 puntos porcentuales, según la PEN, entre Abinader y Gonzalo, y de que el PLD siga liderando la preferencia por partido también con 6 puntos. Yo, la lectura que le doy no es muy optimista, principalmente por los lados del PRM, y además reivindico, señores, llévense de ese tipo de encuestas de las que publican los medios de comunicación. Lo otro es de posicionamiento, el que gana 80-20, 10-30, llévense y compárenlo con las encuestas anteriores de Abinader, que le daban 46, 47%. Pero que ese es de Aguilera, no lo menciones. Pero son de posicionamiento y se establecen. Yo dije aquí que en la primaria de octubre a Aguilera le pagaron 5.8 millones de pesos a Abinader por las encuestas que hizo en octubre. Y decía como encuestador y estratega. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos nosotros decir? Pero bien que ya aparezcan encuestas como la PEN, SIN. Señores, en nuestro programa seguimos invocando el análisis de las relaciones internacionales, de lo que está pasando en el ámbito mundial. Hay muchísimos factores que hacen que este 2020 esté poniendo el ojo en ese tipo de escenarios. Así que hemos invitado a Iván Gatón. Iván es de la casa, es queridísimo y es un respetado analista en relaciones internacionales y diplomacia. Lo tenemos de plato fuerte en breve. Así que no se muevan.
Qué bueno que siguen con nosotros. Enfoque matinal desde CDN para ustedes. El mundo es un pañuelo. McLuhan tuvo la razón. La aldea global es un pañuelo, solo que es un pañuelo bordado en inglés. Pero ha llegado el momento de comenzar a ver este globo, esto de lo global, desde varias perspectivas. Y pocos intelectuales latinoamericanos, caribeños, tienen la capacidad de hacer esa lectura desde esos diferentes polos de poder que existen en el mundo. Por eso es todo un privilegio recibir a Iván Gatón. Profesor Iván Ernesto Gatón, bienvenido, profesor. Gracias, muy buenos días. Bueno, yo siempre, si estamos de acuerdo, es bueno comenzar con una especie de briefing de cómo ve Iván Gatón el momentum que vive lo global, sobre todo el tema Irán. Fuera del aire te recordaba, Nelson, la sorpresa de Taiwán. Danos un briefing de qué te parece el momento que vive la geopolítica. Sí, totalmente distinto a lo que nos acostumbramos a vivir en el siglo XX, de un mundo bipolar que pasaba por alto las diferencias étnicas. En la Guerra Fría no cabían las diferencias de grupos religiosos. Hablar de sunitas y chiitas en Guerra Fría, eso no tenía significado alguno. Hablar de la diferencia entre budistas y musulmanes en un país como la antigua Birmania, hoy Myanmar, y hay más de 200.000 refugiados musulmanes que están huyendo al asesinato el genocidio, según Naciones Unidas. Budistas en contra de rodiñas musulmanes que tenemos, que en la India, después que fue Gandhi, el hombre que apoya al partido, digamos así, del Congreso con Nehru, en la India se pierde esa línea y quien gana es un fundamentalista religioso hinduista, que es Modi. Y del otro lado nos vamos a una Europa que nos habla de los valores más preclaros de la Ilustración francesa, de libertad, igualdad, fraternidad, y sin embargo se están yendo hacia la derecha, y esa derechización llega al fascismo, porque detrás hay un hombre que desde Estados Unidos estuvo detrás de todo ese pensamiento fundamentalista cristiano, llamado Steve Bannon, que es quien le hace el guión a Donald Trump. Y esa gente hoy tienen como presidente de la potencia más importante que ha tenido, de más influencia que ha tenido la humanidad en términos militares, porque usted puede decir lo que usted desee, pero Estados Unidos le domina el planeta, tiene 700 bases militares alrededor del planeta. Y siempre digo que en República Dominicana pasamos por alto que cuando vino la invasión del 59, señores, aquí había una base militar americana en Sabana de la Mar, que esa base se negoció en el 62 cuando la crisis de los misiles, que Trujillo fue a la inauguración, que hacía un contacto con Cabo Cañaveral y los rusos decían, no, pero aquí, por ahí es que pasa la información. Yo necesito que para sacarte los misiles de Cuba, también tú me saques esa base militar que tú tienes ahí en Sabana de la Mar. Es decir, ese mundo de esa Guerra Fría... Rompió el triángulo. De esa manera rompieron el triángulo. Rompieron el triángulo. Entonces, esos elementos que uno nunca se imaginó, de presidentes que no responden al contrato social que nos dejó el pensamiento ilustrado, que nos dio capitalismo y socialismo, sino, como dijo el profesor Juan Bosch en un artículo de los años 80, ya el poder en los Estados Unidos quedó en manos de los sectores financieros. Entonces los sectores financieros en Occidente... En los años 80. En los años 80. Eso lo escribió don Juan en los años 80. Entonces, esos sectores financieros quebraron a Occidente. No contaron con algo. Y es la forma de ver el mundo que tienen los asiáticos. Muy contrarios al Occidente, que se dedicó a dejarse llevar solamente del inmediatismo, de la banalidad, de la fantochería.
el mundo asiático se inventaron los exámenes y la meritocracia. Entonces, quien va al gobierno, quien escribe en un periódico, no es un tipo que le paga a alguien para aparentar que es un buen escritor. No, no. Esas sociedades, las virtudes son virtudes. Entonces, no puede ser que una persona sin preparación política dirija los destinos de un país. Eso es impensable. Usted tiene a los chinos que fueron los que dijeron, no, pero si Occidente nos dio un siglo de humillación, ¿qué vamos a hacer? No. Paciencia. Compañeros, aquí todos vamos a trabajar para que este país, de aquí al 2049, sea la primera potencia del planeta. Y cuando llegó Tiananmen, que ya se habían hecho las reformas, eso es para que veamos cómo desde ese lado cambiaron el mundo con paciencia, mientras en Occidente la élite política había sido carcomida y fagocitada por la élite financiera, que de ahí dejaron los ideales y las utopías para cambiarla por la acumulación originaria de capital. Lo que le dijeron a esos muchachos en Tiananmen, miren, no se hace reforma política con reforma económica. Esas dos cosas no pueden ir juntas. Y Li Peng, que es el general que va a Tiananmen, le dice a los muchachos, miren muchachos, yo en la gran marcha andaba con un galoncito de agua y con una ración de arroz. Para que ustedes estén aquí hoy reclamando, yo tuve que hacer ese sacrificio. Si el país se va ahora a una situación de desestabilización, ustedes saben lo que va a pasar. Vamos a salir perdiendo los chinos. Así que ustedes tienen que pensar en la visión común de destino que debemos tener como país, que nos vaya bien en un proyecto político de largo plazo. Así que los dejo por aquí, pero si no se van, ahorita viene el ejército. Iván, 5.000 muertos. Una cosa, Iván, a partir del 3 de enero, me refiero a la muerte de Soleimani, se esperaba una escalada militar, pero lo que estamos viendo es una escalada de tensiones y de negociaciones. ¿A dónde tú crees que va eso? Mire cuál es, para que veamos cómo todo se imbrinca. Así como los chinos son la civilización viva más antigua del planeta, los persas aqueménidas de Ciro el Grande, ininterrumpidamente son la civilización viva más antigua del planeta y nunca han aceptado poder de fuera. Que Irán es Persia. Que Irán es Persia. Entonces, ese Irán, cuando nosotros oímos hablar de maratón, eso viene del anuncio de que los persas habían sido vencidos en Salamina. Es decir, estamos hablando de que ellos no tienen las relaciones públicas que tienen los griegos de este lado, pero los griegos como imperio desaparecieron, pero los persas están siendo ahí lo que Brzezinski llama pivote geoestratégico todavía. Las guerras médicas que nosotros veíamos en la historia eran de ellos. Entonces tenemos una Persia aqueménida, sasánida, Safaví, Kashgar, hasta la Pahlavi. Y esa Persia va a ir a una guerra directa con Estados Unidos. No, pero el presidente Trump le dice a través de la embajada suiza, yo sé que tú me vas a atacar, pero que no sea desproporcionado. Para los medios occidentales no pasó nada en Irak. Para los iraníes, los ataques conllevaron la muerte de 80 estadounidenses. Es decir, ustedes saben que la primera víctima de una guerra es la verdad. Pero como quiera, lanzaron misiles. Pero los iraníes, y esto sí es importante, han demostrado, y lo dijeron, nosotros vamos a hacer la guerra asimétrica, lo que hemos hecho. Para eso tenemos a Hezbollah en el Líbano. Guerra asimétrica. Guerra asimétrica. Háblanos de la guerra asimétrica es que yo a ti no te puedo enfrentar. El portaaviones US Lincoln que tú moviste ahora en el Golfo Pérsico y que tiene ahí al frente en Bahrein, tiene mínimo 89 F-16. ¿Cómo voy a poder yo con ellos? Yo soy uno de los países con mejor defensa antiaérea del planeta y con una forma, es decir, una formación geográfica que yo parezco un fortín por los montes Elbrus y los montes Sagros. Pero yo no voy a inventar, tú me destruyes. Ahora yo te voy a hacer la vida imposible
en los Emiratos del Golfo, donde la mayoría de la población es chiita y yo soy el que mando. Yo te voy a hacer la vida imposible en Yemen, donde según Harvard y según el Financial Times, Arabia Saudita invierte 300 millones de dólares diarios en una guerra que es el Vietnam de Arabia Saudita. Yo te voy a hacer la vida imposible en Afganistán, donde el 25% de la población es házara, en la cual yo tengo influencia. Pero yo te voy a hacer la zozobra en el Caribe, donde yo tengo también musulmanes chiitas. Yo te la voy a hacer en Venezuela, donde funcionarios del gobierno de Venezuela son chiitas. Y la relación del gobierno venezolano con Irán es la que permite a venezolanos y a bolivianos viajar a Irán sin necesidad de visa. Yo te voy a hacer la vida imposible en la triple frontera, en una Argentina donde el ataque a la Mutual Argentina Judía fue el general Soleimani, que se dice que estaba detrás de él, y ahí murieron en los 90 docenas de personas. Estamos hablando de que el mundo, como dijo la Cancillería rusa, no vuelve a ser el mismo, porque fíjense ustedes que el presidente Trump envió el ataque, no informó al Congreso, sí le informó a Benjamín Netanyahu, que fue un error de él, pero otro error grave, y es que el secretario de Defensa dice que él no tenía información de que se iban a atacar embajadas. Pero peor aún, Pompeo dice que él tampoco la tenía. Entonces, entonces tenemos Departamento de Estado, Ministerio de Defensa, Congreso de la República, del país. Del país. A los tres, Trump se los... Es decir, los dos que trabajan de cerca con el presidente dicen que no tenían la información. Y peor aún, el Pentágono dice una decisión del presidente. Se cuida. El Pentágono. ¿Sabe por qué? Porque ya lo que no estamos viendo. La administración Trump, para fines electorales, porque son elecciones en este año, excelente, pero está desarticulando todas las redes diplomáticas de Estados Unidos, porque la administración Trump es la que viola un principio del derecho internacional, el Pacta Sunt Servanda. La administración Obama firmó un acuerdo con Irán que era el 5+1, los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania. ¿Y qué dijo Donald Trump? Eso no vale. Pero la administración Trump está consciente de que todos los problemas, porque se lo han dicho a Trump, del Medio Oriente, es porque el primer derivado del petróleo, ¿ustedes saben cuál es? La guerra. Entonces, ellos, cuando Irán nacionaliza el petróleo de la British Petroleum, le hacen el golpe de Estado a Mossadegh. Y de ahí imponen al Shah Reza Pahlavi. La imposición del Shah Reza Pahlavi y el querer occidentalizar una sociedad iraní donde se castigaba a las mujeres que dejaban de usar el niqab, porque hasta ese punto se llegó, donde había una policía secreta, la SAVAK, que mataba gentes todos los días. Entonces lo que hacían ellos es, hoy mataron 200, pues en 40 días volvemos para que maten 200 más. ¿Por qué? Porque en el Islam no son 9 días, sino 40. El alma de la persona en el Islam chií se queda 40 días aquí. Entonces a los 40 días volvían para ser mártires. Y así fue que tumbaron al Shah, hasta que llegó el ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini. ¿Y qué pasa con esa revolución iraní, fruto de un golpe de Estado en el 53? Que es la que le da a Saddam la carta abierta para que ataque a Irán. Pero cuando Saddam queda quebrado, sin dinero, porque se le fue el dinero en la guerra con Irán, e Irán lo que tenía era armas obsoletas que no le reponían nada, porque Rusia, todo el mundo, solamente el gobierno de Corea del Norte y el gobierno de Siria apoyaban al ayatollah. ¿Y qué pasó? Que a Saddam todo el mundo lo quería, pero Saddam quebró y le dijo a Kuwait, mira, condóname la deuda. Y Kuwait le dijo, no, yo no te voy a condonar deuda. Y ahí viene la guerra del Golfo. Y fíjense ustedes la escalada
guerra del Golfo, después la mentira de las armas de destrucción masiva. Es decir, todo este desastre viene por un golpe de Estado en el 53. Que hay que destacar cómo es el poder norteamericano el que va creando el monstruo de Saddam Hussein, que hasta entonces era muy bien visto por los norteamericanos, hasta el momento en que choca sus intereses. Entonces se llamó la atención el cambio de valoración de Saddam Hussein, algo parecido a lo de Noriega en Panamá. Sí. Miren, yo creo que uno tiene que sincerarse. ¿Qué es lo que mueve en el mundo del capital? Los intereses, el dinero. Ahora, ¿cuál es la savia de la economía capitalista? El petróleo, de la civilización nuestra industrializada. Todo es con petróleo. Pero ¿dónde está el petróleo más ligero, es decir, el mejor petróleo, pero a la vez la mayor cantidad de gas? Está ahí, en esa zona del mundo. Para eso hay una doctrina que se llama la doctrina Carter, de que cualquier amenaza al flujo petrolero de esa región es una amenaza a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el petróleo se convirtió en una desgracia para aquellos países que lo tienen y que no lo ponen bajo los intereses de los países que determinan el planeta. Uno habla a veces de Estados Unidos cuando hace el análisis académico, pero los americanos como imperio no fueron tan despiadados como ingleses y franceses. Los ingleses y los franceses, ¿saben lo que le hicieron los ingleses a los iraníes? Los ingleses a los iraníes en la Primera Guerra Mundial, que los ingleses toman la parte sur y los rusos toman la parte norte, pero los rusos por el acuerdo Brest-Litovsk tuvieron que salir de la Primera Guerra Mundial para dejarle también Estonia, Lituania y Letonia, los 3 países del Báltico, que eso lo hizo Trotsky, pero los rusos se fueron de Irán, pero los ingleses se quedaron. Pero como no pudieron hacer un protectorado en Irán, obligaron con Lord Darcy-Knox a que Irán le diera su petróleo a 90 años sin regalía. 90 años sin regalía. Y ese señor que nosotros le tenemos una avenida ahí, Winston Churchill, era el Lord del Almirantazgo, que es quien decide que los buques, que la Armada Británica, que era la más grande del planeta, iba a utilizar petróleo. Y todos esos emiratos que ustedes ven del Golfo ahí, eso fue sentado con Clemenceau y diciendo, ¿qué pocito de petróleo tú quieres? Aquí hay un emirato. Ahora, Iván, todo esto que estamos, y gracias porque maravilloso lo que nos ha presentado, todo esto, ¿cómo afecta, cómo puede incidir en la vida de un pequeño país, puerta de la América Morena? Se llama República Dominicana, ni una isla es porque es compartida con otra nación. Esta nueva realidad, esto que tú has explicado magistralmente, ¿de qué manera nos puede afectar y qué se puede hacer desde aquí? Déjame agregarle algo en ese contexto. Esa situación global que tú planteas, yo la veo en pequeña y parece que hay una guerra de guerrilla Estados Unidos-China. Porque ahora no se están viendo esas grandes tensiones en los pleitos comerciales, arancelarios. Al contrario, parece que avanzan a un acuerdo. Entonces parece que es un asunto de atacar y retroceder. Sí, mire, primero, en el mundo no pueden haber más guerras mundiales, porque sería la última guerra de la humanidad. La tercera guerra mundial se expresa en la guerra económica, en la guerra arancelaria. Esa es la verdadera guerra mundial. Porque lo que ha determinado que existan guerras, y lo decía el primer presidente académico de Estados Unidos, que fue Woodrow Wilson, el hombre de la libre determinación de los 14 puntos en Versalles, si hay aranceles en contra de un país, eso es guerra. Si yo te pongo sanciones económicas, eso es guerra. Lo que pasa es que en el mundo en el que estamos, una economía globalizada, se cierra el estrecho de Hormuz, la interdependencia de la economía mundial, ahí colapsa la economía del planeta. Lo que sí tenemos que ver dentro de los elementos de lo que se llama
en defensa y seguridad nacional, en los poderes nacionales, y uno de los puntos que se analiza es el primero, la energía. Sin energía no pudiéramos estar en la televisión ahora. Nosotros producimos petróleo. Nosotros refinamos petróleo para producir gasolina. ¿Hasta cuántos días puede la República Dominicana, en caso de un conflicto bélico, tener garantizado el combustible que requiere el país? Menos de 90 días, 60 días. Algo que a mí me sorprendió haciendo esos análisis en los elementos del poder nacional, para que podamos ver, y esto no es para hacer una apología de alguien que haya pasado, sino para que veamos en el largo plazo. Un elemento del poder nacional es la producción alimenticia. La producción alimenticia que depende de presas, que depende de canales, que depende de que exista una masa boscosa que permita la lluvia, la hizo un hombre que yo reniego de él en términos ideológicos. Y todos sabemos quién fue. Entonces hay que ir pensando, y creo que es un elemento que don Juan en su momento le observó a Corpito Pérez Cabral y a don Telo Hernández, que había estudiado en el Massachusetts Institute of Technology en los años 20, les dijo cuando vino del exilio: ustedes están equivocados en algo con Trujillo. Trujillo tenía una élite gobernante. Porque el que hizo esas presas, que hoy nos venden la energía fruto de esas presas, era de esa élite gobernante de Trujillo. Un país que Jared Diamond le dedica, estamos hablando de un premio Pulitzer, un científico reconocido a nivel mundial, y el hombre se dedica a analizar la situación de por qué un imperio colapsa y las razones, y ahí incluye a Haití y República Dominicana. Sería bueno que nos dieras el dato, atención, producción. Mira a ver si nos consiguen ese libro, porque ahorita vamos a entrar a la sección de recomendar libros fundamentales, y yo creo que ese libro todo dominicano debería comprar los derechos de autor y hacer un folletito con esas 60 páginas. Porque en un libro tan importante que este señor haya dedicado esa cantidad, ese espacio a explicar esas cosas, es fundamental. Él analiza todas las civilizaciones del planeta, como la maya, que se inventó el cero, que era algo que no lo sabían usar los romanos ni los europeos. El sentido de la nada. Y él dice, pero Haití y República Dominicana es digno de observarlo. Y dice, ¿cómo es posible que un hombre que viene de una dictadura pudiera crear la mayor cantidad de reserva de parque con relación a los kilómetros cuadrados de un país? El libro se llama Colapso. Y el hombre dijo, no, pero quiera sí o no, hay que reconocer que lo que este hombre hizo es digno de respeto. Entonces nosotros hemos perdido de vista seguridad alimentaria. Si mañana hay alguna crisis a nivel mundial, ustedes sabían que gran parte de los productos que nosotros tenemos aquí son semillas compradas en Taiwán, son semillas compradas en otros países. Armas, gérmenes y acero. Y hay otro libro que se llama Armas, gérmenes y acero, sí, pero donde él se refiere a República Dominicana y Haití es Colapso. Pero son dos libros. Son dos libros fundamentales. Sí, póngamelo ahí porque vamos a documentarnos. Sí, un elemento que también es fundamental para usted tener una visión clara en el largo plazo. Un país no se desarrolla con antivalores, donde la gente no hace conciencia de la necesidad del civismo. Es decir, no hacemos nada con gente cuyo referente sea un influencer que no pueda pasar un examen de secundaria. Es decir, ciencia, experiencia y conciencia son elementos fundamentales para el ejercicio del poder. Sí, pero entonces, entonces esto implica el elemento fundamental, que es el que le ha permitido, por ejemplo, a los persas permanecer, a los chinos estar donde se encuentran, y a Estados Unidos
a pesar de todo, ser la potencia que es. ¿Y usted sabe qué es? Que tiene las mejores universidades del planeta. A pesar de todo, tienen una élite de gente que piensa, pero cuando llegan al ejercicio del poder o cuando hacen riqueza, ¿a qué se dedican? A hacer universidades, a hacer fundación, a fomentar los estudios. Entonces, nosotros aquí, desgraciadamente, porque es un elemento que su amigo Manuel Castells resalta, como lo resaltó García Márquez en su momento, la peor desgracia, la maldición de la sociedad latinoamericana es el narcotráfico, que le quitó el mérito a la gente que estudia, que entronizó a hacer dinero sin importar cómo. Y esa maldición, porque el narcotráfico, las drogas, lo que hacen es que dañan sus hijos. Y convirtió esos valores nietos en los valores dominantes, porque la delincuencia siempre ha estado. El problema es cuando en una sociedad esos valores se hacen dominantes y con gran aceptación social, que es nuestro problema. El narco y la delincuencia siempre están en toda la sociedad. Bueno, Estados Unidos tiene su problema. No, pero en el caso de muchos países latinoamericanos es muy grave cuando cuando un valor negativo, un antivalor, correctamente hablando, se hace dominante y socialmente aceptado. Pero es que el narcotráfico impuso la mentalidad de que usted, si no tiene dinero, no vale. Usted no vale nada. ¿Y de qué le valió a usted ser periodista por tantos años si usted mañana se enfermó y no tiene con qué cubrir la primera semana de la clínica? Es decir, los antivalores se han impuesto. ¿Y qué le vale a una muchacha ser trabajadora, dedicarse a estudiar, si la vaginocracia a través de estos muchachos ahora que andan comprando dignidades porque te doy una jipeta o te doy un apartamento? Ahora, Iván Gatón, esto que has descrito, hay algo que llama la atención. El país donde funciona mejor la meritocracia en estos momentos es China. El modelo que se ha visto más exitoso en los últimos 50 años, ese es el modelo chino, ese socialismo a la forma china. Hay toda una visión de la vida de los países asiáticos sumamente diferente a Occidente y sobre todo a la parte nuestra, ese segundo, tercer mundo, porque ya lo decía que Estados Unidos tiene capacidad de reacción a pesar de este mal momento con Trump. Pero en la economía hay algo importante. Ellos, Irán, Arabia, los chinos, tienen el petróleo. Tienen ustedes le llaman cosas raras. ¿Cómo? Tierras raras. Las tierras raras, que tú vas a explicar, por favor, qué es eso de tierras raras fundamental. Y tienen el gas. Entonces, ¿hacia dónde marcha todo esto? Porque si en términos de meritocracia, de comportamiento social, del sentido de lo individual para crear lo colectivo, ellos tienen el paso adelante y entonces te vas a las riquezas. Es decir, lo del 5G, los chinos lo tienen. Las tierras raras ya me las vas a explicar ahora, pero también está el petróleo, está el gas. ¿Cómo se ve este mundo? Bueno, el panorama es el siguiente, y gracias a un autor que usted me recomendó en su momento, el profesor Castells, nos encontramos que la crisis de la democracia liberal radica en que sus dirigentes no han pensado en el largo plazo y, por ejemplo, las tierras raras, más del 90% de la producción la tiene China y es un general del Pentágono que va al Congreso y le dice, pero es que ustedes se dejaron llevar de los empresarios y decidieron que la producción de tierras raras se hiciera en China porque salía más barato. Entonces ahora nosotros no tenemos tierras raras que son imprescindibles para nosotros poder hacer los celulares. Es decir, que si China hoy decide no vender tierras raras porque tiene el 90% de la producción de las tierras raras del planeta, no tenemos celulares, no tenemos iPads, no tenemos Toyota Prius, y eso es preocupante porque China tiene en ese elemento de que aunque no tenga petróleo, tiene una élite gobernante. ¿Ustedes saben cómo es que funciona la élite gobernante? Con un capitalismo de Estado. Son más capitalistas que los mismos americanos y que los europeos, pero es un capitalismo de Estado. Es decir, el empresario toca la música que le pone el gobierno.
Entonces, no es un empresario que donde tiene el corazón tiene el entendimiento. No, es que este es un proyecto de aquí a 2049 y en el guión nosotros pusimos que en el 2025 los productos chinos van a tener tecnología alemana. Pero algo impensable en un momento donde el profesor Castel, no hace tantísimo, que viene planteando que gran parte del problema es que ya los gobiernos no gobiernan, sino que son instrumentos de las grandes corporaciones. El modelo chino permite, y cada vez más fuerte, que sea la clase política, en ese caso comunista, quien dirige el país y le abre la economía, pero las reglas de juego las pongo yo, y cuidando, porque yo acabo de hacerle una entrevista al embajador chino, que tú la viste, que nos faltó tiempo porque este señor tiene que seguir explicándole cosas a uno, porque es que tú dices, este modelo, ¿hacia dónde va? O sea, ¿cuál es el camino? Ellos niegan la visión imperial, es pero que bueno, y hegemónica. Hay un tema con la tecnología 5G, que es 3 veces el negocio del petróleo. Los chinos se adelantan en tecnología 5G, pero una empresa como ZTE, como Huawei, ¿ustedes saben de dónde viene? Huawei es un teniente coronel de los servicios de inteligencia chino. Y ese señor, igual que el de Alibaba, son miembros del Partido Comunista Chino. Sometidos a una disciplina porque no pueden ni siquiera tener queridas, me lo explicó el embajador, siempre y cuando el tener queridas pueda afectar su comportamiento ético. Mientras no hay corrupción con la querida, no hay problema. Iván, oiga, para que ustedes, los amigos televidentes, se den cuenta. No. Si usted decidió tener un amante, mucho cuidado. Si los servicios de inteligencia del gobierno chino se enteran que usted desvió para comprarle una cartera a Louis Vuitton, a una querida que usted tiene, porque eso fue porque cae preso. Eso fue importante la aclaración, porque yo me le quejé al embajador, porque eso de estar el gobierno metiéndose en la querida y la cosa, eso, el gobierno tiene que llegar ahí. Y él, no, váyase al paso, Maquinini. El problema de esto era cuando, si usted, la querida, utiliza su puesto para corromperse, para darle beneficio a la querida. Pero cuando, una feliz aclaración del embajador. Cuando el Viper fusilaba a la gente en China, se robaba un Viper. Pero es lo siguiente, para cerrar, Iván, en esta media isla enclavada en el Caribe, que ya tiene un grave problema con Haití, es de preocuparse por lo que está pasando en Irán, vamos a decirlo así. No, hay que preocuparse porque Irán se refleja en nuestros bolsillos. Inmediatamente mataron al general Solimán, el petróleo subió, y si el petróleo sube, eso es inflación. Y aparte de que el gobierno dominicano tiene que buscar en el presupuesto el dinero que hay que conseguir por la alza de los precios del petróleo. ¿Qué otra preocupación podemos tener que no sea del petróleo? Nosotros debemos tener una preocupación fundamental, que yo creo que le ha hecho mucho daño a la sociedad dominicana. Necesitamos más maestros en las escuelas. Yo tengo una queja como profesor a los más altos niveles en el país, y es que los estudiantes vienen con un problema de primaria, y sobre todo con los profesionales que me ha tocado, ya que soy un señor mayor, compartir en el Estado, es que su ego está por encima de los intereses del país. La élite del esfuerzo. Iván Ernesto Gatón, ya ustedes ven que no estaba exagerando yo cuando hice la presentación que hice de este académico nuestro, uno de los académicos mejor amueblados y que mejor explica y comunica la situación global. Todo un privilegio, Iván Ernesto. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal. Muchas gracias. Gracias por la sintonía que nos prestan a esta hora. Nos encanta saludarles y más al estilo del semáforo. Así que vamos a iniciar con la luz roja. Miren, en las últimas semanas no paramos de presentar casos de escuelas que tienen unos niveles de grieta y también filtraciones que son preocupantes. Bueno, vamos a retomar la luz amarilla, porque veo ahí me están dando una preocupante situación que nos atañe hoy día. ¿Consumir pollo o no? Miren ustedes, en las últimas horas
Hay recomendaciones de Proconsumidor para consumir pollo. Al mismo tiempo tenemos a los sectores avícolas tratando de que no se les caigan las ventas y recomendaciones de unos que son veterinarios más especializados o no sobre si consumir o no consumir pollo. Hay un gran descuido en el mercado que en momentos como este sale a la luz. ¿Qué pasa con la regulación de los productos que, como el pollo, aunque son masivos, hay una cadena de producción que tiene que ver con el sector privado y punto? Las vacunas, ¿se ponen o no se ponen? ¿La calidad se mantiene o no se mantiene? ¿Hasta qué punto el mercado tiene un medalaganario ritmo de lo que quiere invertir el productor o no? Hoy están pagando el precio de eso, el precio de un descuido que tuvo como simple argumento abaratar el costo de los productores. Y eso para los consumidores es un gran nivel de riesgo. Aunque hay veterinarios digan que la enfermedad que tiene el pollo, que han llamado Newcastle, no tiene nada que ver con la salud humana, es razonable que a nosotros nos preocupe, que en algún ritmo entendamos que si un animal tiene algún problema y yo me lo como, eso influya en mi salud. Las autoridades tienen ahora el compromiso no solo de recomendarnos que comamos pollo para que no se le caigan las ventas a los productores, sino de darnos todo tipo de garantías de que eso no es un problema para la salud humana. Y más que eso, también incidir para que preventivamente tengamos la confianza de que el mercado tiene rigurosos controles de la salud pública. Pasemos a la luz amarilla. Ahora sí vamos con el tema que ya había hablado en principio. Y es que en las últimas semanas hemos estado presentando escuelas tras escuelas con grietas que, independientemente del peligro que representan, tienen clases abiertas. Tienen clases abiertas como esta que ustedes están mirando ahí, que es la escuela Carmela Chepar de Sánchez en Samaná. Ayer los padres se mandaron corriendo a buscar sus hijos ante la alarma que se generó porque empezadas las clases las críticas no paraban de cómo las paredes se ven agrietadas, de cómo vemos movimientos ahora mismo tan cercanos como Puerto Rico con un mensaje de señores, atiendan los momentos de prevención porque luego puede ser tarde. Se han paralizado las clases y uno ahora pregunta qué tan sensato es el Ministerio de Educación que permite que las cosas tengan larga en estructuras que, aunque pueden significar que nuestros niños se vean en un momento irreparable, siguen siendo aulas de clases. Ahí está. Saludamos que las hayan paralizado. Parece que hay que tomar medidas tan drásticas como estas en momentos para que se nos ponga atención. Ahí está. ¿Quién responde, por favor? Tienen todo el día para hacerlo. Y pasemos así a la luz verde. Y como decimos una cosa, decimos la otra. Justo ayer, presentamos una escuela en Villa Trina, en donde también se paralizaron las clases por el peligro de la estructura. Los muchachos fueron mandados a una instalación preventivamente y ahí está como ahora esperamos porque esto se solucione de forma definitiva. Es una escuela que no obstante crean que la noticia salió y el resultado fue inmediato. Por meses estuvo la comunidad y nosotros también haciendo ese grito. Así que tardó la respuesta, pero llegó. Así que la saludamos, esperando que los más de cientos y cientos de estudiantes que se encuentran en condiciones similares también tengan un tratamiento de respuesta. Está aquí con cariño el semáforo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a uno de los temas que más nos ha estado embargando cuando observamos la sociedad y cómo ha empezado este 2020, y es la violencia de género. No obstante, no puedo dejar de mencionar que vamos a conversar con un hombre de gran liderazgo en la capacidad política y que al mismo tiempo es el delegado técnico ante la Junta Central Electoral de Fuerza del Pueblo, pero quien fuera en su momento el magistrado José Manuel Hernández Peguero también es un hombre con gran experiencia en el Tribunal Superior Electoral y todas las experiencias que ha tenido en el liderazgo político. Así que vamos a hablar de todo, pero empecemos con esto de los feminicidios. Hernández Peguero es un hombre que ya ha visto desde la justicia, ha visto desde la práctica privada del derecho, ha visto como ciudadano cómo andamos. Y ahora yo quiero, con todo el conocimiento que tiene, con la oportunidad que ha tenido de hacer proyectos de ley inclusive pensados sobre este asunto, que nos comparta sus impresiones de qué está pasando, que no funcionan las políticas de Estado en este asunto. O podríamos decir que están funcionando medianamente como supone decir el gobierno. ¿Qué observación le hace a este tema? Bueno, mire, para partir correctamente
de un enfoque de las causas por las cuales se comete el feminicidio o la violencia contra la mujer, hay que entender que son muchos factores. Y a partir de ahí tenemos que identificar una gran realidad. El Estado dominicano, a través de sus instituciones, no cumple lo programado respecto a esas funciones que debe abordar. Es por esto que el proyecto de ley que cursa hace casi 10 años en las cámaras legislativas trata de identificar las responsabilidades a todos los ministerios. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de salud que debe ser abordado por salud pública, el ministerio. Tenemos un problema principal base, que es el de educación, que tiene que abordarlo en su currícula escolar el Ministerio de Educación, pero también tenemos un problema de atención, prevención, que tiene que ser abordado por el Ministerio de la Mujer, y un problema de persecución contra los infractores, ¿verdad?, que tiene que ser abordado eficazmente por el Ministerio Público. Entonces, cuando suceden estas cosas y no existe un marco regulatorio, es evidente de que al momento de evaluar los resultados encontraremos fallas. Esto no quiere decir que lo único que solucione el problema es la ley, no. Yo creo que el marco regulatorio nos permite identificar quién falla, cómo falla, por qué falla y cuáles son las sanciones y los correctivos a aplicar. Pero de todas maneras, yo creo que hay que dar pasos concretos e inmediatos hasta tanto la ley sea aprobada. ¿Hacia dónde deben ir esos pasos concretos? Nosotros estamos mirando muchas iniciativas aisladas y parece que todavía no coinciden las políticas públicas, porque hay una gran parte de esto que también puede trabajarlo el sector privado, pero hay una gran sombrilla que se espera sea el Estado. Y eso no coincide todavía en presentar al país un programa que llene las expectativas. Usted que ha estudiado el tema, que se ha tomado ese tiempo, ¿cómo recomienda que esto despegue? Mire, yo sugiero, y desde hace tiempo sostengo la idea, de que la mujer dominicana no tiene confianza en las autoridades para poder denunciar a su pareja o expareja. Es dable entender de que cuando ocurre una situación conflictiva de violencia entre una pareja, no siempre se acude de inmediato, por múltiples razones. Una de ellas podría ser la dependencia económica, otra por el afecto, otra por los hijos. Son múltiples. Ahora, lo que tenemos que lograr es, lo primero, que existan garantías para que cuando la mujer interponga la denuncia puedan ser efectivos las persecuciones, los correctivos del lugar para garantizar la vida de esa mujer. Y eso es el paso más trascendental, porque cuando tengamos esa mujer segura de que si ocurre una violencia contra ella y ella interpone la denuncia, se aplicarán las acciones persecutoras que le garanticen la vida, no tendremos cifras ocultas, no tendremos mujeres que sean víctimas de feminicidio y nunca hayan denunciado esa violencia. Entonces, para eso hay que establecer que la puerta de entrada de los casos a la justicia no sean los tribunales de primera instancia que operan en los municipios cabecera, sino los jueces de paz que operan en todos los municipios. Es decir, la diferencia está en que tú actualmente el país tiene actualmente 32 tribunales de primera instancia que son los que conocen de la denuncia, de la medida de coerción, pero tú tienes 158 municipios que las mujeres que viven allí, para poder accesar, tienen que ir al municipio cabecera. Yo propuse que esa puerta de entrada sea el juez de paz. ¿Y qué pasa que proyectos como este, que suponen ser muy razonables, que ponen en relieve un debate que necesita estremecer a todos los intereses, se queden guardados, se queden engavetados?
esa es la queja que hay de la ciudadanía contra los legisladores. Yo no creo que puedan existir grandes diferencias. ¿Comenzó a debatirse ese proyecto en algún momento? Sí. ¿Y se quedó en el limbo o qué pasó? En alguna ocasión se ha aprobado en la Cámara de Senadores, pero cuando baja a la Cámara de Diputados perime por las diferencias que existen. Yo sugeriría que la voluntad política en esta campaña electoral que tanto ha mostrado interés, ya vimos al expresidente Leonel Fernández en una serie de puntualizaciones también al candidato presidencial del PRM referirse al tema, que pudiesen, sin necesidad de llegar al próximo gobierno, poder dotar a este país de esa ley que se requiere, que esa ley también hay que entender debe ir más allá de lo que está contemplado, porque tenemos un gran problema, son los huérfanos de los feminicidios. Yo calculo que si tenemos cerca de 100 mujeres por feminicidios íntimos, esto significa que a un promedio de 3, que es lo que se estipula, hijos, estaríamos hablando de 300 huérfanos. Y eso no está siendo atendido más que por un proyecto que tiene la vicepresidencia de la República, pero no de manera institucional. Yo creo que hay que proporcionar fondos económicos suficientes para el abordaje tanto psicológico como económico de esos 300 niños que estarán marcados durante toda su vida. Sí, son insensibles los legisladores con los temas de violencia y con los temas de feminicidios. Podríamos decir que estamos ante un Congreso insensible, machista, y que probablemente por la generación mental que representa, no es un Congreso joven, tenemos un Congreso que tiene algunos niveles hasta de obsolescencia mental, hablando de la generación en la que fue criada esa gente, y perdón tal vez por ser tan cruel, pero creo que es parte de la realidad. ¿Podríamos decir que esa gente está siendo insensible a este problema social? Bueno, mire, yo lo que creo es que un legislador debe priorizar las iniciativas y la aprobación de proyectos de leyes que tiendan a resolver un problema como de esta naturaleza que nos afecta a todos. Yo creo que el liderazgo político debería insistir en que este proyecto de ley sea aprobado cuanto antes. Qué interesante este tema, podríamos pasarnos la mañana, pero entonces ya apuntando a que no nos queda mucho tiempo. Pero mire, para concluir... ¿No puedo dejar de hablar de política? Sí, sobre este tema yo creo que hay que destacar que esas iniciativas que adoptamos cuando yo fui fiscal del Centro de Intervención Conductual para los Hombres Violentos, que ha sido replicado por el Procurador General de la República, son las acciones inmediatas que pueden dar resultado. Y dígame algo, hablando de justicia, un hombre que pasó por la Fiscalía del Distrito, un hombre que también pasó por el Tribunal Superior Electoral, vamos a quedarnos en ese último. Sí. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede estar poniendo en juego la cantidad, más de 100 y pico de sentencias que todavía están esperando por decisiones del Tribunal Superior Electoral a menos de 40 días de las elecciones municipales? La disposición legal que establece la ley de régimen electoral respecto a que no se debe imprimir la boleta hasta tanto no sean fallados, yo creo que en principio no puede haber cuestionamiento a que su cumplimiento. Ahora bien, esto es normal. Lo que apena es que los legisladores, al momento de aprobar esas leyes de partidos políticos y de régimen electoral, no concibieron la reiterada deficiencia de las juntas electorales en poder establecer correctamente las decisiones ante las impugnaciones que los candidatos hacían. El Tribunal Superior Electoral está lleno de casos porque las juntas electorales fallaron mal. Vamos a cerrar con una pregunta, sí. Y es, bueno, definitivamente, ¿qué puede significar todo esto a la hora de un conteo final en el que hay un cruce de que los votos, según la ley,
de alguien que salió ya de esa boleta se mantiene ahí. Todo esto puede ser una locura para la... Va a afectar de manera significativa al candidato, que no va a poder aparecer en la boleta electoral. Y evidentemente afecta a la democracia, porque el elector no tiene posibilidad de identificar a el candidato. De todas maneras, el Tribunal Superior Electoral, a través de sus presidentes, ha informado que antes de mañana, jueves, estará lista todas las decisiones y dispositivos. Yo creo que es posible que esto suceda. Así despedimos la entrevista con el delegado técnico de Fuerza del Pueblo. Más adelante tendremos que invitarlo para seguir hablando del plano político, porque esto de aquí en adelante se podrá cada vez más intenso. José Manuel Hernández Peguero, gracias siempre por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Continuamos y entramos a nuestra sección de información y de asesoría financiera con el profesor Diego Sosa desde Ansburgo, Alemania, que no es cualquier cosa. Buenos días, Diego Sosa. Muy buenos días. ¿Cómo está el tiempo por allá? Por acá está soleado, muy bonito y unos 10 grados, así que supuestamente caliente para la época. Exacto, pero no deja de ser 10 grados. Por aquí estamos en la primavera dominicana, este invierno que es primavera en verdad. Muy bien, muy bien. Yo tenía un amigo alemán que me decía, aquí vivíamos en República Dominicana, me decía, aquí hay 2 estaciones, verano e invierno. Hay algo de eso, pero bueno, infórmate bien de esto del cambio climático, que los alemanes están adelante en el tema, porque lo cierto es que aquí hace pocos días hubo un calor terrible en la capital y de repente baja a 21, sube a 28. Vamos a tener que ponernos las pilas en esto, pero se acabó la mesada. Vamos a hablar, si estás de acuerdo, de este asunto de la mesada, cuando hay una asignación, un estipendio, un dinerito que se coloca mensualmente para ciertos gastos o para un hijo y esto no está dando. ¿Qué hacer? Por favor, profesor. Bueno, no voy a mencionar cómo era en nuestra época o la cantidad de nuestra época, tú y yo somos más o menos contemporáneos, porque la gente, el que no es de esa época no entendería qué se hacía con 5 centavos. Pero bueno, nosotros con 5 centavos al día hacíamos algunas cositas para ir al colegio y eso. Pero, lo mencioné. Sí, cuando la mesada no alcanza, en estos días escuché o vi y me cansé de ver un escrito que decía que los jóvenes de ahora son vagos, que la mesada no le alcanza, que no quieren hacer nada, que quieren dormir, etcétera. La pregunta es, ¿qué está pasando en el hogar cuando al hijo no se le enseña a administrar ese dinero? A veces le damos un dinero diario, pero yo prefiero darle semanal, quincenal o mensual para que lo administre. Claro. Recuerdo que a mí me daban dinero diario y un día mi papá dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a dar tanto quincenal. Y fue diferente porque recibí ese monto y comencé a administrarlo. Ya no era lo que comía en el día, no era gastarlo, sino ver cómo yo llegaba a fin de mes. Claro. Y más que eso, qué podía yo comprar con un monto más grande. Ya acumulaba un monto y lo podía comprar un monto más grande. La pregunta es, ¿qué están haciendo los padres que a sus hijos no le está llegando la mesada al final del tiempo? Digamos, a la semana, a la quincena, al mes. Porque yo digo, no son los niños los que aprenden por sí solos. Si alguien, por ejemplo, una persona adulta, llega a su casa, cobra, digamos, el 30 y el 15, y ya el día 5 está diciendo el dinero no me alcanza, la mesada no le alcanzó. Lo que pasa es que ahí, Diego, el problema es fundamentalmente del padre, de los padres guías, en el sentido que aquí hay una mesada. Si tú no puedes comprar un helado todos los recreos, no lo compras. Si quieres comprar un iPhone, entonces tú te pasas un año ahorrando de tu mesada y te compras un iPhone. Lo que hacía uno para comprar tenis Paseo Campeón y 7 vidas. Era así. Ahí es que viene la enseñanza del padre, el guía. Así mismo es. Pero cuando el padre llega a la casa el día 5 y dice, el dinero no alcanza, el niño lo va a hacer igual. Va a gastarlo todo desde que lo recibe. No aprende a administrar. Entonces, cuando yo digo,
a mi hijo no le está alcanzando la mesada, lo primero que tengo que ver es qué estoy haciendo yo, cómo lo estoy haciendo yo, para que él realmente aprenda de eso. ¿Qué aprendió? El buen ejemplo. Exacto. Me voy a dar cuenta que en la mayoría de los casos a mí tampoco me está alcanzando el dinero. Y diría, lo que pasa es que no se gana suficiente. Entonces, ¿le vas a aumentar la mesada a tu hijo cada vez que no le alcance? Porque si lo haces así, nunca va a ser conforme, porque mientras más dinero ganamos, más necesitamos, más gastamos. Si antes queríamos ganar dinero para hacer unas vacaciones en Baní, ahora queremos unas vacaciones en Miami. Sí. ¿Perdón? Digo, no, en grandes capitales, París, Madrid, Baní. Exactamente, exactamente. No creas, hay mucha gente que va de Nueva York o de otros lados a hacer sus vacaciones en Baní. O sea, sí. Lo que no queremos hacer, los que estamos allá, cuando estamos allá, lo vienen a hacer otros. Nosotros que tenemos, por ejemplo, el que está en la capital, que tiene todas esas playas preciosas de Baní, o un poco más allá, irse a Pedernales o a Barahona, no, está pensando en irse fuera, pero los de aquí de Alemania están pensando en irse a esas playas preciosas, claro, a huirle a estos 10 grados que tenemos acá tal vez, pero a eso precioso que hay por allá. Y ahí viene la dicotomía. Mientras más tengo, más quiero. La pregunta no es si no me alcanza la mesada, sino qué hacer y cómo hacer con la mesada que tengo para que llegue al final del mes y sobre. Porque si no sobra, no estoy dando lo mejor, sacando lo mejor de mi dinero. Y esa conciencia al hijo, que sepa que comenzando, que él reciba una mesada, ya lo sitúa en un lugar de absoluto privilegio en la sociedad. Eso hay que hablar con los muchachos, hay que hablar. Así mismo, y como te decía, si recibe un número, y como tú muy bien lo decías, si me quería comprar unos tenis, tenía que ahorrar durante meses, dejar de comer en el colegio durante meses, pero no verlo como un sacrificio de que no me voy a comer en mi tiempo el esquimalito en el colegio, sino que al fin de tantos meses yo voy a tener para comprarme los tenis que yo quiero. Diego, dice Adi, una buena, excelente pregunta. ¿A qué edad uno ya le debe ir colocando su mesada al muchacho, más o menos? Yo con mis hijos lo hice desde que tenía unos 6 o 7 años. Okay. De tal forma que ellos pudieran ir entendiendo lo que es el dinero y todavía ellos se manejan muy bien con el dinero y ahorran las monedas del chiquito, por ejemplo, acá, el chiquito, bueno, tiene 22 años. Las monedas que son oscuras, que son aquí la de 1, 2 y 5 centavos, él no las gasta. Él las mete en una alcancía. Bueno, en una alcancía no, ya tiene un baúl y es enorme y pesa enorme, no recuerdo ya cuánto tiene en moneditas de esas. Acostumbrarlos a ahorrar de esa mesada, a administrarse, para que ellos sepan, no es que no va a tener el esquimalito de mañana si se lo come hoy, sino que si hoy se quiere comer 5 esquimalitos, sabes que mañana y los próximos 5 días no va a tener. Entonces, desde los 6 o 7 años, administrar lo que pueda tener es fantástico y enseñarlos a que debe sobrar. ¿Para qué? Para lograr esos sueños que ellos tienen. Ah, yo me quiero comprar tal cosa. Bueno, yo te estoy dando tanto de mesada. ¿Cuánto tú te tendrías que dejar de comer hoy para en cuánto tiempo tener tal cosa? Ayudémoslo a calcular, a entender todo eso desde pequeños. Como te decía Adis, que preguntó la edad, yo desde 6 años, 7 años con mis hijos estuve dándole mesada y ellos administrándose. Pero como en tantas cosas, en los niños, en los adultos, en los países, se trata de disciplina. No sé, el estilo mío era, yo le ponía una mensualidad. Bueno, mija, aquí hay 5,000, 10,000 pesos. Yo no tengo que ver con más nada. Si usted quiere cualquier otra cosa, usted se sacrifica. Entonces, bueno, no hay bonche. Este fin de semana no me junto con las amiguitas porque quiero ahorrar para disciplina. Ojalá que esto llegue, disciplina, Diego. Sí, pero empecemos por nosotros. Cuando no está funcionando en nuestros hijos, debemos nosotros ver si no está funcionando en nosotros. Eso es lo primero, porque decía Einstein que pregonar con el ejemplo no es la mejor forma, es la única. Excelente. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que todo está en www.diegososa.info, inclusive mis libros. Allá nos vemos. Muchísimas gracias, jóvenes. Nosotros terminamos ya. Vamos a hacer el negocio ya.
Así es, yo creo que Diego va a tener que buscar entonces, para los que estamos todavía con niños por debajo de 10 años, un momento para asesorarnos de cómo conseguir eso, porque es que entonces yo le doy un dinero a mi hijo que al otro día ayer se lo quiere comprar en un muñeco de X-Men, o sea, ¿cómo todo eso? Te va a quedar el mes entero sin cuarto. Bueno, hay planes de asociaciones de ahorros y préstamos, veo yo, enfocados en los niños para incentivar el ahorro. Los nietos que tienen 6 y 5 años, ellos tienen su alcancía. Lo único malo que yo veo, que donde quiera que ellos vean un menudito, ¡fap!, se lo llevan para su alcancía. Ojalá que no se queden con esas mañas después de grandes. Señores, llegamos a la parte final. Un abrazote virtual. Acompáñenos mañana, que vamos a estar aquí con el cariño y el compromiso de siempre. Buen día.